el tiempo de Dios para ti. Es el tiempo y te va a bendecir. Es el tiempo de que hoy te levantes y proclames. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Aquí estamos en una nueva entrega de lo que es Tiempo de Dios. Somos Super Semana Santa, el poder de la comunicación al servicio de la vida, y vamos a conversar con nuestra invitada de esta noche. Una historia muy linda que contar, una historia de procesos extraordinarios, resultados maravillosos, y tenemos aquí a Débora Gómez Corporán, que recibimos con mucho cariño. Débora, gracias por trasladarte de Santo Domingo hasta aquí a grabar con nosotros. Qué bueno que estás, un placer recibirte. Gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar con ustedes y poder compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida en los últimos años. Qué bueno, qué bueno. Señores, antes de nosotros iniciar lo que vamos a tratar y lo que vamos a compartir para edificación de todos en esta entrega, yo quiero destacar algo importante. Débora Gómez Corporán es la nieta de una figura, una leyenda de la República Dominicana, de la comunicación, con su estilo, con sus innovaciones, con su manera de hacer comunicación y televisión, el señor Rafael Corporán de los Santos. Ella es su nieta, y ¿cuándo me imaginé yo que iba a tener conmigo sentada la nieta de don Rafael Corporán de los Santos? Nunca me lo imaginé, nunca lo soñé, y eso quiero comenzar por ahí. Débora, cuéntame, para ti, cuando tú ves la historia de tu abuelo y ves todo, y todo lo que hizo y todo esa popularidad, ¿qué se refleja de todo esto en ti? Para mí, yo lo veo como un legado de servicio. Ya. Y unos zapatos muy grandes que llenar. Me imagino. Pero para mí él es el reflejo de lo que es una persona dada a la gente y al servicio. Y como dice la palabra, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo creo que él vivió eso en vida. Y para mí, yo pienso en él y pienso en ese legado y pienso en que nos dejó eso a la familia en general, y a mí me ha marcado mucho. Y yo constantemente digo en casa, me hubiera encantado vivir los años dorados, pero sí, no por las luces ni la fama, sino por verlo a él en esa etapa, cómo él se movía, escuchar las historias, en esa entrega, lo rápido que se movía en situaciones de emergencia, y cómo ayudaba desprendidamente. Creo que es un legado muy bonito. ¿No te ha inspirado a ti entrar a lo que es la comunicación? Porque la comunicación tiene muchas áreas, no necesariamente estar delante de cámaras o estar en la radio o la televisión o en una red social o en algo digital. ¿No te ha motivado a hacerlo? Yo creo que hay un poco de eso en mí, no miento. Hay un poco de herencia. Hay un poco, sí lo hay. Más que tal vez estar delante de cámara en televisión o radio, estoy muy involucrada en mi comunidad de fe y de la misma manera en mis redes sociales. Trato de que mis redes sean para aporte a la gente a mi alrededor. Y creo que se ha dado las oportunidades, tanto como estas u otras oportunidades, se dan de manera muy natural. Entonces, para mí, yo creo que ya viene como parte. Dios va jugando sus caminos. Que tal vez yo no los he estado buscando, pero las oportunidades se han ido dando en diferentes etapas de la vida, y es como muy interesante ver como que, wow, todavía me quedo dentro del legado familiar. Si Dios dice que tú vas, tú puedes estar seguro que vas a llegar. Y ver esta para mí también, que está tu mamá aquí fuera de cámara, la hija de don Rafael Corporán, la familia que te acompaña aquí en esta tarde, es para nosotros también un gran honor estar con ustedes. Una familia, como tú dices, de servicio, que dejaron una historia, una impronta en los medios de comunicación que nunca vamos a olvidar, porque tenemos que siempre respetar y honrar los que trillaron el camino delante de nosotros. Sí, y ya a nosotros nos toca honrar y seguir el legado en lo que podamos. Así es. Débora, vamos a entrar contigo en materia. Señores, cuando me pusieron en contacto con una persona en común que tengo con ella, del testimonio que ella tenía, dice, mira, tú sabes que ahora hay de todo para la gente ponerse bonita, cambiar su figura. Nunca he estado en contra, como decía yo a una gente en otra entrega, de que la gente se quite o se ponga, de que la gente
viva procesos de curso de cirugías bariátricas, porque quizás tú tienes un sobrepeso con el que no puedes lidiar. En fin, todas esas cosas que se dan. Cuando me dijo, mira, ella tiene un testimonio muy lindo, pero el testimonio no solamente es lo que ella era y lo que ella, como ella se ve ahora, guapísima. Yo vi las fotos delante, que ustedes la van a estar viendo ahí con nosotros, de ella antes y lo que es ella ahora. Pero vamos a hablar de ese detalle de o sea, qué tiempo tú duraste en ese sobrepeso y qué te hace decidir hacerte una operación para tú cambiar ya tu imagen corporal. Bueno, yo me operé con 27 años y a ese punto de mi vida ya yo había subido y bajado de peso varias veces. Desde siempre yo fui llenita y con el tiempo pues eso fue escalando. Lo que yo no sabía a ese punto es cuánto mi salud mental había jugado, qué papel había jugado mi salud mental en ese proceso. Y ya yo termino de tomar la decisión luego de haber tomado todo tipo de programas, dietas, lo que yo decía, disciplinas, gimnasios, y mi salud física ya estaba muy deteriorada. De hecho, yo tomo la decisión porque me voy de viaje y no puedo disfrutar el viaje porque no podía caminar, mis rodillas ya no funcionaban, durmiendo me ahogaba. Y no se me olvida la primera noche que pasó porque me desperté aterrorizada, porque me desperté tratando de recuperar el aire. Y para mí eso fue una alerta. Y yo decía, Señor, yo creo que tú me estás alertando de que si yo sigo como voy, mi miedo era que a mí me encontraran en mi casa. Que mi mamá llegara un día y ya. Entonces, yo termino de tomar la decisión, hablo con mami, hablo con el Señor y le digo, Señor, para que esto se dé, yo necesito que tú pongas todo en orden. Y las cosas se dieron de una manera honestamente milagrosa. El dinero apareció, todos los recursos. El buen médico. El buen médico. Yo estoy extremadamente agradecida del equipo con el que me sometí a la cirugía. Y de hecho mi cuerpo estaba tan al límite que al hacerme la cirugía, en mi cuerpo en ese momento llegó al límite. A mí se me subió la presión, yo duré más que la mayoría para que me dieran el alta, porque mi cuerpo estaba a un punto donde yo no me estaba dando cuenta. Ya tú no podías controlar las respuestas que estaba dando tu cuerpo. Y yo siempre fui una gordita saludable. Yo me hacía análisis anuales y siempre estaba todo bien. Yo nunca tuve problemas con glicemia, nunca tuve problemas de hipertensión. Yo era una gordita saludable. Pero yo sabía que había algo en mí que tenía que cambiar para yo poder tener calidad de vida y poder darle al Señor lo que Él me estaba dando a mí. Porque si el Señor me estaba dando vida y yo no podía servir, nosotros hacemos muchas misiones en mi comunidad de fe y yo no podía hacer nada, me tenía que pasar el tiempo sentada porque me ahogaba el calor, el peso. Yo me operé con 264 libras. Para los que no me ven, yo mido 5'2", así que yo soy un pedacito de gente. Imagínense. De camino para las 300. Exacto. Y estaba subiendo desmedidamente. Así que en ese momento yo le digo al Señor, Señor, yo no te puedo servir. Yo no podía hablar. De hecho, me tocó predicar en la comunidad de fe un domingo y yo no podía respirar, no podía hablar. Que todo el mundo estaba preocupado porque yo me ahogaba hablando. Entonces yo decía, Señor, yo no puedo servirte, no puedo hacer nada, yo necesito tomar medidas. Y yo quiero tener vida para ver a mi mamá envejecer, quiero tener vida para ver a mis sobrinos crecer, para poder tirarme al piso y jugar. Así que tienen que haber cambios. Y así nace el proceso de la bariátrica. Dijiste algo interesante al principio, lo que estaba pasando con tu salud mental. Estamos en una época que hay una alerta sobre la salud mental. Nosotros bromeábamos el otro día en la misma televisión de que estamos rodeados de gente con muchos trastornos de salud mental que se nos hacen tan comunes y tan normales, o que cree que realmente no amerita una atención o realmente no tiene ningún tipo de alerta porque es como cotidiano. Sí. Hasta que viene algún tipo de evento, ya sea por haya algo hacia afuera o algo hacia adentro. Entonces yo quiero volver a ese punto de por qué tú sentías que estaba afectando tu salud mental.
Yo creo que eran ambas vías. Mi salud mental estaba afectando mi cuerpo y mi cuerpo, mi salud mental. Okay. Yo soy psicóloga de carrera y de las cosas que yo supe al momento que me quería operar era yo tengo que empezar el proceso con psicología. De hecho, yo no tenía cirujano y ya yo me estaba tratando con una psicóloga especializada para pacientes bariátricos y en sobrepeso y obesidad. Y desde la primera consulta fue increíble como el identificar cuántas cosas estaban afectando mi salud mental que me estaban llevando a un punto de sobrepeso. Yo me estaba comiendo mis emociones. Yo, en vez de trabajarlas, en vez de hablarlas, en vez de avanzar, yo me estaba estancando a mí misma y me estaba comiendo lo que me pasaba. De hecho, yo tenía un mal día y mi resolución era, yo necesito un pedazo de bizcocho. Pero no era un pedacito de bizcocho, era un pedazo de bizcocho. Estoy muy estresada. Me voy a beber un doble litro de Coca-Cola. Y me lo bebía. Yo me bebía un doble litro en un día. Entonces, yo inconscientemente estaba haciéndole daño a mi cuerpo por no trabajar las otras áreas en mi vida. Te estabas esclavizando poco a poco en esta condición. Cuando llegue el momento de decidir por la operación, vamos a comenzar a hablar del trato del Señor contigo. Bueno, hay que operarse, ya apareció el médico, ya tenías la psicóloga y hay que empezar el proceso de la intervención quirúrgica. ¿Qué pasó en esa parte de la decisión y el trato con el Señor hasta entrar a quirófano? Fue muy bonito porque a mí nunca me habían operado, así que yo no tenía un referente de entrar a cirugía. Y lamentablemente no tenemos excelentes referentes de cirugías a nuestro alrededor. O sea, en el sentido de que uno nunca sabe, y esa es la realidad de cuando uno entra a una cirugía, claro, tú no sabes. Y para mí el proceso fue tan bueno y tan tranquilo, y ver al Señor resolverlo todo, yo decía, ok, si tú estás resolviendo todo, voy bien. Vamos bien. Yo no sabía cómo me iba a hacer los estudios, fue muy confuso, por eso amé cuando llegué al espacio donde me operé, porque ellos me dieron mucha claridad y fue hasta eso mismo, el proceso de yo ver lo imposible, ver el Señor abrir puertas para facilidades de pago, abrir puertas para los médicos con los que me operé, abrir puertas para la forma de hacerme los estudios, la manera en la que él hizo provisión de todos los recursos que yo necesitaba. Yo decía, ok, vamos, tú estás aquí. Y al mismo tiempo era el orar y el hablar con el Señor antes de cada paso. Es, ok, Señor, hoy toca hacerme 3 estudios. Vamos a hacernos los estudios. Porque todo dependía de que todo saliera bien. Algo que la mayoría no sabe es, las cirugías bariátricas no son estéticas. Tú tienes que cumplir requisitos para poder operarte. Entonces, de hecho, varios médicos me dijeron, tú estás en el borde. Tú estás en el borde. Lista para operarte. Tú venías un poco después y no te ibas a poder operar. Entonces yo decía, ok, Señor, yo creo que este es el momento. Y el día de la cirugía, yo entré caminando a mi sala de cirugía. El Señor me ha dado la bendición de que tanto mi mamá como mi abuela son creyentes. Ellas fueron conmigo, oramos y entregamos todo en manos del Señor, y yo entré caminando tranquilita a mi sala de cirugía y me acosté. La parte humana en mí estaba nerviosa, primera experiencia. Claro, pero fue sentir al Señor durante todo ese proceso. Fue muy hermoso. Y en esa parte que tú me contaste hace un momento, que decías que lo tuyo fue un poquito difícil porque tuviste presión alta, hubo ciertas complicaciones, fuiste la última en dar de alta con relación a lo que se estila en este tipo de intervención. Esa parte, ¿qué ocurrió ahí? ¿Y qué comenzó a trabajar en ti? La dependencia del Señor empezó en ese momento. Y empieza un camino muy interesante que creo que todavía estoy viviendo.
de entender lo que es la dependencia del Señor. Yo me desperté en sala de cirugía, me despiertan en la sala de recuperación y es la primera vez que me operan. A mí la presión se me disparó por el dolor. Normalmente a ti a las 24 horas te mandan a tu casa. Es una cirugía bastante sencilla en el sentido de recuperación. Yo duré 2 días y medio en la clínica, en lo que controlaban mi presión arterial. Me sacan, me dejan salir, vuelvo al otro día, porque la presión arterial está muy alta. Y en medio de todo eso, fue un momento de mucho agradecimiento. Yo agradecí el tener quienes me cuidaban, agradecí el cuidado del Señor, porque era verlo pendiente hasta en ese momento. Sí, mi cuerpo está reaccionando, sí, este no es el mejor momento de mi vida, porque, ¿verdad? Pero empieza ese momento de, Señor, si tú permitiste que esto pasara, exacto, yo estoy confiando en que tú vas a dejar que todo esto se recupere. Y honestamente, mi recuperación después de esa primera semana fue excelente. Yo tuve muy pocos problemas con la comida después de cosas. ¿Te acostumbraste a los sorbitos de que son de 2 onzas? Totalmente. Y 1 onza, a mí no me dio ansiedad durante todo Ya. ese tiempo, que hay gente que se pone muy mal, que sin solo agua. Yo no sentí nada de eso. De hecho, nos sorprendió bastante de que a mí no me dio en ningún momento, ay, que quiero un pedazo de bizcocho, ay, que quiero un pedazo de algo dulce. No, de hecho, yo veía comida y era como que, ay, qué asco, comida, no quiero. Entonces, hasta en eso fue ver al Señor. Fue como que, wow, Señor, mi cuerpo está reaccionando de una manera que solamente tú, porque no era ni siquiera lo normal en mi forma de ser. No, ni lo normal de lo que se suele dar con las personas que son operadas de bariátricas. Débora, hay algo interesante y es que esta gente comienza inmediatamente a perder peso corporal. Esa respuesta emocional de comenzarte a perder peso corporal y cómo tú lo fuiste manejando, qué fuiste viviendo emocionalmente, porque sé que tu testimonio tiene más trato interno que lo externo de la bariátrica. Totalmente. Y para mí esa ha sido una de las partes más interesantes de este proceso, es todo lo que el Señor ha trabajado conmigo, en lo interno, en lo espiritual, más que en lo físico. Sí, mi cuerpo sufrió muchos cambios y de hecho creo que lo mejor que hice fue empezar el proceso terapéutico antes de iniciar, porque sí, el cuerpo pasa por muchos cambios y tú estás viendo tu cuerpo retomar vida. Estás viendo tu cuerpo también retomar agilidad, pero al mismo tiempo hay una parte de ti que quiere que vayas más rápido, porque estamos tan acostumbrados a esta era de instantáneo. Sí, claro. Y nos han vendido esa idea de que una bariátrica es instantánea y es como sin esfuerzo, donde no es real. Una de las cosas que he aprendido en este trayecto es que no era que yo no tenía disciplina, era que las cosas no me importaban lo suficiente. Porque importante eso. En este proceso, una de las cosas que tú tienes que tener sí o sí es disciplina, porque si no, te mueres. ¿Crees tú que sería un tema de autoestima que tú estabas viviendo? Cuando la gente suele no importarle, entonces llega un momento que, bueno, importa, me como un pedazo de bizcocho grande, 2 pedazos, 3, 4 de pizza, o lo que sea, ¿no? ¿Crees que te estabas trabajando tu autoestima antes de la operación? ¿Tenías la autoestima muy lastimada? Sí, yo entiendo que sí, y con el tiempo me he dado más cuenta. De hecho, le decía a alguien hace poco que yo me arreglaba más cuando estaba más gorda, o me enfocaba más en mi apariencia, interesantemente más que ahora. Y yo entiendo que era tratando de compensar. Es como, ay, soy gordita pero coqueta. Entonces... Gordita pero me veo bien. Exacto. Pero... sí, yo creo que una de las cosas que el Señor ha trabajado mucho en mí internamente ha sido mi proceso de disciplina con Él. Es como yo ponía muchas excusas para disciplinarme con el Señor, muchas excusas para tener una buena vida devocional, muchas excusas para servir. Nosotros tenemos tiempo para las cosas que nos importan.
y hacemos tiempo para las cosas que nos importan. De hecho, es interesante y por eso me di cuenta, porque yo empecé a sacar tiempo para ir al gimnasio 6 veces a la semana, de a 2 horas, todos los días. Yo iba sin pena y sin dolor, Pero para el Señor no tenía todo ese tiempo. pero para mi tiempo devocional tenía 20 minutos. En el hoy sí, hoy no, pero mañana sí, pero finalmente el Pero mañana tampoco llega. tampoco. Tampoco Entonces, llega. el Señor me llamó la atención. No voy a mentir. Ya. Y cuando comenzaste ya a perder el peso, que comienza ya la transformación física y lo que estás viviendo de manera, porque veo que estuviste viviendo simultáneamente lo físico con lo emocional y lo espiritual. Ujú. Cuando comenzaste a perder peso, que comenzaste a transformarte, que la figura comenzó a cambiar, ahí también, ¿cómo viviste ese proceso? Como te lo acabo de preguntar, espiritual, emocional y físico. Mi proceso, ese proceso se dio, como dices, a la par. Y el Señor empezó a trabajar ese tipo de cosas conmigo. Es como tú puedes hacer un esfuerzo para esto, pero no tienes esfuerzo para esta otra área de tu vida. No tienes, te estás cuidando por fuera, pero no te estás cuidando por dentro. No estás cuidando tu espíritu, no estás cuidando tu alma. Y eso ha traído trajo una confrontación fuerte. Fue, ok, yo tengo que tomar decisiones. En mi caso, yo dije, ok, ¿cómo lo hacemos práctico? ¿Cómo hago de esto práctico? Para mí fue, si yo voy a durar este tiempo en el gimnasio, no puedo hacer una cosa sin la otra. Si yo no he tenido tiempo con el Señor, no puedo irme al gimnasio. Y yo quería ir al gimnasio. Entonces, porque una de las cosas con las que yo más luché fue con empezar el entrenamiento físico. A mí me mandaron a hacer entrenamiento físico a la semana de operada y yo empecé a los 4 meses de operada. Porque yo decía, eso no es para mí. Eso a mí no me gusta. Pero eventualmente me gustó y bueno, ahora el problema es que no vaya. Entonces, el Señor empezó a trabajar conmigo la disciplina. Empezó a trabajar conmigo la dependencia. Porque mi cuerpo estaba cambiando y pasó por todo tipo de adaptaciones. Me imagino. La comida que me caía bien ya no me cae bien. Tengo que readaptar mi forma de salir de mi casa. Yo salgo de mi casa con una lonchera todavía, casi, como cada 2 horas. Llega un punto donde era como que, ok, ¿y esto no se acaba? No, es una decisión permanente. Y yo lo pensaba con el Señor y decía, wow, Señor, tomar una decisión por ti es una decisión permanente donde todos los días hacemos sacrificios. Y es un sacrificio que trae consigo recompensa. Y yo creo que es como dice la palabra, es una carrera. Y vamos corriendo, pero en el camino es un paso a la vez. Entonces, yo me desesperaba también con mi vida espiritual y decía, ¿por qué yo no voy más rápido? ¿Por qué yo no crezco más? ¿Por qué yo no aprendo más? ¿Por qué no puedo dar más? Pero también el camino con el Señor es un camino que es paso a paso, es todos los días, es encontrar al Señor en medio de la bulla que hay a nuestro alrededor y decidirnos por Él. O sea, el ruido que nos entorna y todas esas cosas que vamos buscando paso a paso al Señor. Estamos escuchando una historia de disciplina y que fue llevándola paso a paso entre lo físico y lo espiritual. Vamos a pausar y regresamos en breve con este testimonio con Débora Gómez Corporán, hablando de su proceso, no solamente en lo físico, que todo el mundo anhela, verse bien, verse bonita, pero mucho más. Vamos a profundizar un poco más después de la pausa. Y seguimos hablando, señor, de lo que es la disciplina en nuestras vidas. Débora, vuelvo a ese punto. Ya comienza la pérdida de peso. ¿Cuántas libras rebajaste primero? Y en esas rebajas, imagino la ropa ya la fuiste dejando, me queda grande y todas esas cosas que se dan. Entonces, ¿qué cosa comienza a vivir en esta fase? Bueno, en total llevo unas 120 libras de diferencia. Así que, como dicen por ahí, yo saqué un agente de adentro de mí. Y se empieza a vivir una vida totalmente diferente, porque es una vida más activa. También es una vida donde aprendemos a priorizar. Y qué tiene que ir primero, qué tiene que ir después. No todo puede hacerse al mismo tiempo. Eso es importante. Entonces, creo que es uno de los aprendizajes también dentro de este proceso.
Eh, y sí, hubo cambios, pasamos de las primeras 20 a las primeras 60, Ay. bajé de las 200 y yo siempre decía, yo quiero pasar el primer año y que lleguen las 100. Y esa era mi meta, eran las 100. Pero yo siempre dije, este proceso tenemos que adaptarnos. Yo necesito hacer que esto dure a largo plazo. Y yo creo que eso también trajo consigo una mentalidad diferente, en el sentido de yo no puedo dejar que la ansiedad me consuma, de estoy contando todas las calorías, no me puedo comer nada, no puedo hacer nada. ¿Cuántas libras llevo hoy? ¿Cuántas libras llevo hoy? De hecho, una de las cosas que yo hice es yo no me pesaba a menos que fuera el médico. Si un médico no me pesaba, yo no veía un peso. Porque yo quería vivir mi proceso de manera de, este es mi normal. La cirugía fue una herramienta dentro de mi proceso de pérdida de peso, pero yo no me puedo obsesionar con esto. Porque si esto ocupa todo el espacio de mi mente, no hay espacio para más nada. Entonces, no podemos permitir eso tampoco. Y yo creo que el Señor jugó un papel muy fuerte en eso, porque cada vez que llegaba este sentimiento de, Señor, yo no estoy bajando, Señor, quiero comerme el mundo, porque eso eventualmente llegó. Llegó el, Señor, tengo hambre, y ya veo que me puedo comer una cucharada de bizcocho, pero ya me puedo comer la mitad del pedazo. Pero me puedo comer un pedazo entero si lo divido bien. Y hay gente que se han dañado sus variantes, que vuelven a engordar. Sí, y una de las historias de mi casa es la amenaza de mi mamá cuando yo dije que me iba a operar. Tienes que estar muy segura porque tú no vas a hacer esta inversión para reganar el peso. Y yo decía al Señor, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque yo he hecho tantas dietas y he llevado tantos procesos y yo siempre regano el peso. ¿Cómo hacemos? Y yo creo que el ir de la mano con el Señor durante todo este proceso, paso a paso, y decir, ok, Señor, bajamos la primera 60. Gracias, Señor, por las primeras 60. Gracias, Señor, porque ya mi cuerpo no tiene este peso. Gracias, Señor, porque ya no estoy usando 2XL, hoy uso XL. Y luego entrar en el proceso de, gracias, Señor, porque permites que mi cuerpo se ejercite. Para mí el ejercicio se ha vuelto un momento de agradecimiento. Es gracias, Señor, porque mi cuerpo puede hacer esto, porque me puedo mover, porque tengo mayor agilidad. Gracias, Señor, porque estoy cargando este peso, porque yo hace 2 meses no podía. Entonces, ha sido muy lindo vivir la dualidad del proceso, de sí, mi cuerpo está cambiando y es muy notorio. Aún es muy divertido con la gente que no me ha visto mucho tiempo. Pero al mismo tiempo es, wow, Señor, gracias, porque mi mentalidad y mi forma de pensar en torno a mi salud también está cambiando. Cuando hablamos ya en esta parte de tu historia, y como dijimos al inicio, te estaba afectando tu salud mental. Ahora empieza otro proceso de salud mental, porque ya te estás transformada, te ves atractiva, ya bajaste las 100 libras, tuviste que hacer otro tipo de cirugía plástica, porque regularmente se da que la gente, cuando comienza a perder el peso, pues hay mucha parte de flacidez, que la gente hay que operarla necesariamente. ¿Tuviste que ocurrir en ese tipo de cirugía? Aún no. Yo estoy tratando de hacer todo lo posible para no pasarlo de nuevo, porque no me gusta la anestesia. Personalmente, la anestesia ¿Tu cuerpo se ha ido adaptando, se ha ido fortaleciendo? Sí, tengo flacidez, no me molesta, especialmente en los brazos, en el abdomen, pero lo dejé como una segunda etapa en caso de que luego de, creo que 3 años fue lo último que acordamos, fue, ok, vamos a darme estos 3 años para ver qué tanto mi cuerpo se recoge durante el proceso y entonces tomar una decisión más adelante. Vuelvo al punto de la salud mental. Ya ahora en esta parte que ya tú estás recuperada con la autoestima más alta, ya comenzaron los SAI a cambiar y todo eso. Y la gente que bien te ve, qué linda, porque todo eso tú sabes, los piropos claro que sí. y esas cosas. ¿Cómo vives esa parte, tu salud mental, de ya en el proceso y con el cambio? He tenido que aprender a aceptar los cumplidos. Para mí
hay días donde todavía yo no sé tomar un cumplido, que me digan, wow, qué bien te ves, wow, qué lindo te queda. Y seguir trabajando mi salud mental. Yo sigo yendo a terapia y sigo trabajando los cambios que mi cuerpo ha tenido. Sí hay más confianza, estoy aprendiendo a amar mi personalidad. Yo me escondía y decía, yo no soy extrovertida, yo soy muy introvertida, pero era una manera de no llamar más la atención. Era como un escudo, ¿no? Ajá. Un taparte detrás de las libras. Totalmente. Yo sí soy muy tímida, pero soy muy extrovertida y yo soy muy bullosa y me encanta reírme y vocear eh, y estoy aprendiendo a amar esa parte de mí también y aceptarla. O sea que tú vendías una faceta que realmente no era la realidad de lo que tú eres. Sí. Yo me hacía chiquita para encajar. Producto del sobrepeso. Sí, yo creo que era un cúmulo de cosas. Algo que es parte de este proceso es que yo estaba pasando por mi proceso físico y emocional, pero la vida seguía. Yo tenía que trabajar y tenía situaciones en la casa y tenía situaciones en mi entorno y pasaron muchas cosas en los últimos 2 años. Y enfrentar todo eso era como que, ok, vamos a encontrar a Débora, vamos a aprovechar este proceso donde Débora está cambiando, donde tu cuerpo está cambiando. Ok, ¿quién es Débora? ¿Cuál es su realidad? Que yo, como decía, yo me hice pequeña para encajar en muchos espacios. Y al final me di cuenta que no valía. Porque estaba viviendo eso, una careta, era una mentira. Entonces, ¿quién es Débora? Bueno, Débora es bullosa. Débora es mucho. Es la verdad. Sí. Y que si mi pelo es verde, que si yo llego a los sitios y me encanta hablar y conocer y entender a la gente que está a mi alrededor. Pero ha sido un proceso de autorreconocimiento también. El momento más difícil de todo esto, desde el antes hasta el después, y hablemos en esta parte directamente del Señor, el proceso más difícil, el momento más, siempre hay un momento que tú dices, o me caigo, o me levanto, o no, o esto es muy difícil para mí. Hay muchas cosas que yo no te quiero inducir a la pregunta, pero el momento más difícil en todo esto, en que tú sientes que Dios te dijo, es aquí, ahora es. El año pasado, cerca de esta fecha, a mí me sacaron la vesícula. Es algo que no dicen, es una de las consecuencias de la bariátrica, es natural. Okay. Pero cuando llegó a ese punto, yo venía con 6 meses, donde yo solamente le decía al Señor, Señor, a mí se me están cayendo todos los palitos, uno atrás de otro. A mí del trabajo que yo tenía en ese momento, me liquidaron del trabajo, que en ese momento justo era el trabajo que proveía para mí y para mi familia. Yo me quedo sin trabajo. Sufrimos algunas crisis familiares y como comunidad de fe, yo tuve que cambiar de trabajo y volver a otra área de trabajo donde ya yo no quería trabajar, pero necesitaba trabajar porque soy un adulto que tiene que cubrir. Hay que suplir las necesidades. Y en medio de todo eso yo veía el mundo muy oscuro, porque yo veía como todo iba bajando, como que todas mis áreas se iban poniendo más pequeñas y todo como que todo lo que iba a ver se estaba derrumbando. Exacto. Y todo a mi alrededor se veía muy oscuro. El día que yo empecé con la crisis de salud, luego con el tiempo nos dimos cuenta que mi cuerpo indujo la crisis, porque yo estaba en un espacio emocional tan mal que una semana antes yo no fui a laborar porque yo me desperté, fui donde mi mamá, mal llorando, diciendo, ya yo no puedo más. Mental, emocionalmente, yo estaba en el fondo. Pero lo interesante para mí de ese proceso fue saber que el Señor me seguía escuchando. Yo sabía que el Señor me estaba escuchando, de eso yo no tenía dudas. Yo sabía que las cosas seguían pasando, pero mis conversaciones con el Señor eran, tú me estás escuchando, tú sabes lo que está pasando, tú me estás viendo. Una de mis historias favoritas de la palabra es cuando Pedro camina en el agua. Pero no porque Pedro camina en el agua, sino porque Pedro se cae.
y se hunde. Y yo me sentía como Pedro en el agua antes de que el Señor lo sacara del agua. Porque dice la palabra que el Señor se inclina y lo saca del agua y camina con él otra vez al bote. Y yo decía, yo me siento como Pedro adentro del agua. Era una tormenta, es decir, se veía oscuro, él se estaba hundiendo. Inseguro. Él estaba muy asustado, pero él solamente oía y veía vacío. Y al Señor que le quedaba cerca. Entonces, yo decía, Señor, yo necesito que tú me saques del agua. Y para mí ese fue mi momento más bajito. Fue volver a vivir otra crisis de salud, donde volver a someterme a una cirugía, volver a tener todo este proceso. Pero lo interesante fue que para mí ese fue un reseteo. Y yo lo vi como una bendición del Señor. Porque el Señor me dio un mes donde yo no tuve más nada que hacer que pasar tiempo con el Señor. Yo estaba en mi casa todo el día. Y nos pasaron tantas cosas. Y seguían pasando cosas. Y yo solamente decía, Señor, yo no sé cómo tú vas a resolver, pero tú estás pendiente. Y no te has olvidado de nosotros. El Señor comenzó a probar, imagino. Y el Señor lo comenzó a probar. Y el Señor comenzó a suplir. Y el Señor comenzó a abrir puertas. Y de hecho, hasta la forma en la que yo me pude operar y pudo aparecer el dinero para operarme, fue algo que solamente el Señor. Yo acababa de cancelar mi seguro de salud 3 días antes de la operación, de que me diera la crisis. Ay, Dios mío. Y estábamos justo a tiempo de que mi mamá llamara a nuestro corredor y le dijera, dale para atrás, que yo necesito llevar a esta niña a una clínica. Y ver al Señor abrir fue una cosa milagrosa todo el tiempo. Entonces yo decía, en medio de mi crisis, y el dolor, el que no ha vivido una crisis de vesícula y riñones, que me dieron las dos al mismo tiempo, yo me empecé a apagar. Yo me empecé a desmayar del dolor tan fuerte que mi cuerpo estaba viviendo. Y yo lo único que recuerdo de la clínica, donde todo el mundo se estaba moviendo y yo no me podía mover, era decirle al Señor, wow, Señor, yo no siento que he logrado nada en la vida. Yo no puedo creer que te vayas el final. Yo pensaba que me estaba muriendo. Tú sabes que eso es el enemigo con su espíritu de desánimo, ¿verdad? Y que comienza a hablarte aquí al oído. Totalmente. Y yo decía, wow, Señor, en medio de todo esto, yo me estaba despidiendo. Señor, cuida a mi mamá. Señor, esto. Ya lista para irte. Lista para irme. Y ver al Señor alcanzarme ahí. Y sentir al Señor ahí. En medio de la bulla de la emergencia, de mami tratando de resolver con los médicos, de que llegó mi abuela, llegó mi papá, llegó todo el mundo. Y yo, en silencio, que es una de las partes divertidas del cuento, que yo no hablé por horas, y era hablando con el Señor. Yo decía, ok, Señor, yo estoy en lo más bajito. Y en el fondo del abismo yo te encontré. Ahí podemos decir, como dice la palabra, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Totalmente. Ahí es que, a mí sí me ha chocado mucho esa palabra, porque dice, el poder de Dios, el gran poder de Dios, se perfecciona, o sea, aún es más grande y más poderoso en medio de la debilidad. Ese es un texto muy profundo, que yo siempre estoy tratando, Señor, ¿cómo es el tema? Que tú te perfeccionas en la debilidad si tú eres perfecto y eres tan grande y poderoso. Y realmente es como mucho por donde investigar, mucho que preguntar. Y es que no nos queda más nada que ver al Señor en su esplendor, en quién Él es. Descansar en el Señor. Descansar en el Señor. Dice la palabra que Él me sacó del pozo, del hoyo de la desesperación y puso mis pies sobre piedra. Entonces como, ay, amén. Wow, Señor, sí, yo viví eso, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que viví todo eso. Débora, vamos a ir concluyendo. Yo creo que es importante. Imagino que en esta entrevista muchas muchachas que están quizás acomplejadas con su sobrepeso, con su forma corporal, sobre todo en un mundo y en un tiempo donde a las mujeres ahí se ha creado un estereotipo de que tú tienes que ser, curvilínea, que tú tienes que tener X tantas medidas y que esa es la que van a contratar, esa es la que vende, esa es la que va a progresar, esa es la que le va a ir bien, la que le va a abrir las puertas en los trabajos.
si tuviéramos que hablar para todas esas muchachas jóvenes que nos están viendo, que tienen esas demandas, pero quizás esas demandas son más fuertes que saber que Dios está ahí. Quisiéramos ir concluyendo con esta parte, que tú puedas hablar de que eres una muchacha muy joven, una gran profesional, y tú puedas hablar de todo esto, de que la juventud ahora quiere, o sea, hay un rechazo a la persona en sobrepeso. Vi a una joven también cristiana, que ella es comunicadora, y dice, a mí no me contrataban, la última en contratar por una maestra de ceremonia era yo, porque yo era la más gordita. Entonces ahí quiero que tú entres para que podamos concluir, para hablarle a esa gente que necesitan ese cambio, esa seguridad, y quizás no tenga que vivir una bariátrica, pero puede vivir otro tipo de proceso y pueden llegar a ese equilibrio entre lo mental, lo físico y espiritual. Sí, yo creo que una de las cosas a recordar, primero que nada, es que nuestro valor no viene atado a nuestro cuerpo. Mi valor como ser humano, como profesional, como ente de la sociedad, no tiene nada que ver con el peso. Y quienes hacen que eso pudiera ser una realidad, quienes no contratan, eso habla del otro. Eso no habla de tu valor como persona. Eso habla de lo que el otro tiene. Excelente. Y de lo que el otro tiene dentro de él. Entonces, eso es lo primero. Nuestro valor es el valor que el Señor nos da. Y el valor que el Señor nos da es inmedible. Eso es empezando por ahí. Y para mí, si algo yo he aprendido dentro de este proceso y vivirlo es, yo sigo siendo igual de inteligente que cuando yo estaba en sobrepeso. Mi inteligencia, bueno, uno adquiere conocimiento, pero mi inteligencia y mis capacidades, yo era capaz. Mi esencia como persona, yo la tenía con 264 libras. Eso no ha cambiado. Y si algo yo le puedo dejar a alguien es, tu esencia como persona no la define otra persona, la define el Señor. Ay, qué bello. Si el Señor te considera como valioso, lo suficiente como para dar su vida por ti, de verdad, no importa. Las puertas las abre el Señor. Esa maestría de ceremonia no nos las van a dar porque no tenemos el peso adecuado. Que no me la den. Yo no la quiero. Yo quiero la puerta que el Señor me va a abrir. Y yo creo que esa es una de las lecciones más bonitas, de saber, yo quiero la puerta que el Señor me vaya a abrir. Yo no quiero la puerta que me vaya a abrir otro por pena. Yo no quiero la puerta que me vaya a abrir otro porque lo que Él juzga de mí. Sí, yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que estar preparada. Yo tengo que estar presentable. Yo tengo que capacitarme para lo que yo quiero trabajar tu salud física y mental. Trabajar mi salud física y mental. ¿Qué yo puedo recomendar? Vamos a trabajarnos nosotros. Vamos a trabajar. Yo creo que ahora mismo estamos falta de que la gente vaya a terapia. Terapia no es para el loco. Terapia no es para el que está mal. Terapia es para todos. Terapia es para saber quién yo soy, ver qué herramientas me hacen falta para ser mejor. No para cambiarme completa. Es qué yo necesito para ser mejor. Serán las herramientas que tú necesitas para poder, para poder avanzar. Sí, y lo mejor que podemos hacer es buscar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y yo creo que si el Señor ha dado sabiduría para que hayan buenos terapeutas, es para ayudarnos. Y Él mismo dice que el que le falte sabiduría, que la pida. Que la pida. Que la va a dar sin reservas. Exactamente. Entonces, estamos hechos a imagen y semejanza del Señor, así que es eso. Y el que no sepa valorarlo, eso es problema del otro. Eso no es problema de nosotros. Podemos concluir diciéndote que tú eres, te defines, yo soy, como dice la palabra, la niña de los ojos del Señor. ¿Te gustó? Sí soy. ¿Te gustó? Me agrada. ¿Te gustó? Bueno, gracias. Gracias. Gracias por haberte trasladado hasta aquí y tu familia acompañarte. Ay, sí. Y poder disfrutar de tu historia, de todo lo vivido y de todo lo que has aprendido y lo que nos has enseñado en este día. Gloria a Dios por eso. Yo creo que si todo este proceso sirve para una persona, yo estoy bien.
Dios te bendiga muchísimo más. A ustedes, gracias por la sintonía, este tiempo de Dios. En esta Super Semana Santa seguimos siendo el poder de la comunicación al servicio de la vida. Es el tiempo de Dios para ti. Es el tiempo.